Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios, amigos y todo el que escucha a través de estos medios. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo, la cual bendigo, daré gracias al Señor, ¿verdad? Por la tecnología y que podemos llegar, ¿verdad? A través de estos medios a diferentes personas que a veces están en sus hogares por algún motivo. Vive Jesús y no pueden salir o no, ¿verdad? Tienen el deseo de salir, pues la palabra del Señor puede llegar a través de estos medios. Vive Jesús de acuerdo a la necesidad. Vive Jesús de cada persona. Lo bendigo, bendigo a la familia de la tierra. Vive Jesús, aleluya, aquellos que se han mantenido aún bajo las circunstancias de todo lo que está pasando. Vive Jesús, se han mantenido, ¿verdad?, fieles al Señor. No importa de verdad de que usted no vaya a la iglesia. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo, pero que no deje de darle gracias al Señor todos los días por un día nuevo que Dios le da, que Dios nos da un día, ¿verdad?, que nosotros a través de la naturaleza podemos ver la bendición de Dios, todo lo que Dios hizo para que nosotros, vive Jesús, disfrutáramos cada día, ¿verdad?, que Él nos permite abrir nuestros ojos. Y cada vez que yo abro mis ojos, vive Jesús, yo digo que Dios hace un milagro, vive Jesús, porque yo me acuesto, ¿verdad? Y entonces nos vamos un sueño profundo y no sabemos lo que puede pasar y lo que está pasando. Solamente que el Señor nos guarda, nos cuida, ¿verdad? Y tenemos que darle gracias al Señor todos los días por cuidarnos, guardarnos y estar, ¿verdad?, con nosotros en todo momento. Vive Jesús. He estado un poquito desmejorado, vive Jesús, por la salud, pero estoy sintiéndome bien. Vive Jesús, le doy gracias al Señor, ¿verdad?, por la fortaleza que Él me da. Vive Jesús, aleluya, la edad de anciano que he podido, ¿verdad?, a través de estos medios llevar la palabra del Señor a aquellos que están necesitados. Vive Jesús. Y el Señor me ha llevado en esta mañana, vive Jesús, aleluya, al libro de Primera de Samuel, vive Jesús, aleluya, poderoso santo, al capítulo 2, versículo 12 en adelante. Vive Jesús. Va a tratar, ¿verdad?, en el tiempo que nos permiten estos medios, vive Jesús, traer la palabra del Señor, sembrar en cada corazón de acuerdo a la necesidad de cada persona. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y lo que Dios ponga en mi corazón, en mi mente, que salga, ¿verdad?, por esta boca, vive Jesús, que sea para edificación de ese pueblo que escucha. Vive Jesús, aleluya, porque estamos necesitados en estos tiempos. Sabemos que ya la palabra, ¿verdad?, se ha predicado, vive Jesús, aleluya, pero siempre hay vidas que necesitan. Y que en este tiempo, pues la naturaleza, me dijo el Señor, ¿verdad?, que la naturaleza está predicando, la naturaleza está hablando, la naturaleza está informando, vive Jesús, de los acontecimientos que dice en el Apocalipsis. Vive Jesús, aleluya, que han de pasar, ¿verdad?, en estos últimos tiempos. Y cómo se van a levantar, ¿verdad?, grandes hombres con su deseo, ¿verdad?, de ser grande, de ser famoso, de tener poder, ¿verdad?, sobre todas las cosas. Vive Jesús echando el sacrificio de Jesús en la cruz y de esos discípulos, ¿verdad?, que murieron. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo, y que todavía hay muchas personas muriendo por la causa de Jesús, aleluya, poderoso santo. Y aunque Dios tiene llamado especial, ¿verdad?, por cada persona, hay mucha gente, ¿verdad?, que hoy en día se levantan, ¿verdad?, y se hacen pastores, misioneros, evangelistas, se hacen, ¿verdad?, grandes los asuntos, ¿verdad?, del Señor. Vive Jesús, aleluya. Pero el Señor, pues, está vigilando, y el Señor, ¿verdad?, a cada cual le dará su pago de acuerdo
a las obras que nosotros hagamos, vive Jesús, aleluya, a favor, ¿verdad? O en contra del ministerio de Jesús, poderoso santo, y de los discípulos, vive Jesús. Aquellos grandes hombres, ¿verdad? Que dejaron todo, ¿verdad? Jesús dijo, el que no deje, ¿verdad? Padre y madre, ¿verdad? Para seguirme a mí, no es, ¿verdad? De eso no tendremos beneficio. El reino de los cielos tenemos que dejar todo. Pero hoy en día, pues, ¿verdad? Las riquezas y todo el título y el poder, ¿verdad? Arrastran a tantas personas, vive Jesús, aleluya. Y la historia de aquí dice, era el pecado de los hijos de Elí. Ya sabemos la historia de Elí, ¿verdad? Que era el sacerdote de aquel tiempo, vive Jesús, pero él tenía unos hijos que eran hombres impíos, no tenían conocimiento de la palabra del Señor. Yo me pongo a pensar, ¿verdad? Y digo, bueno, Señor, pero ¿cómo que no tenían conocimiento de la palabra del Señor si el papá era un sacerdote? Vive Jesús, aleluya, en ese tiempo. Pues sí, yo digo, ¿verdad? Que sabían, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que cuando ellos eran menores, y yo, ¿verdad? Estaba bajo el de esos de los de los padres, ¿verdad? Pues él le había dicho la historia, ¿verdad? Quizás de Israel cuando estaba allá en Egipto, le había contado, ¿verdad? Todo, pero esta gente, pues como eran hombres, ya se habían olvidado y habían echado la palabra del Señor hacia un lado, vive Jesús, aleluya. Como, ¿verdad? Yo tengo hijos, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Pues han echado la palabra del Señor hacia un lado, ¿verdad? Y personas que conozco, ¿verdad? Que han echado la palabra del Señor hacia un lado, vive Jesús. Y pierden el conocimiento, pierden entendimiento y sabiduría, ¿verdad? Porque Dios le quita, ¿verdad? Cuando una persona, pues, no le presta importancia a las bendiciones de Dios, vive Jesús, lo que Dios, las ordenanzas, los mandamientos, vive Jesús, que Dios, ¿verdad?, tiene en este libro llamado la Biblia, y que todavía a través de estos medios, a través de la televisión, de las radios, vive Jesús, el teléfono, ¿verdad?, se está predicando en las calles, vive Jesús. No hay, ¿verdad?, excusa para decir, no, yo no he oído de ese hombre. ¿Quién es ese hombre? Vive Jesús. Quizás personas que están en el alcohol, personas que están, ¿verdad?, en tantos vicios, en prostitución, pues Dios ya ha borrado de su mente, de su corazón, ¿verdad? Y el enemigo, el diablo, pues le ha puesto, ¿verdad?, tantas maldades en el corazón, pues que se han olvidado, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Quizás ya eran hombres y el conocimiento pues se le había borrado, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y entonces dice que ellos empezaron a pecar, vive Jesús, empezaron a hacer lo que ellos les daba la gana, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Como yo digo, ¿verdad? Pues búsquese la palabra del Señor y lea, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis suscriptores y las personas que escuchan estos mensajes que la Biblia es un libro abierto. Antes, ¿verdad? Pues la iglesia madre, como decían por ahí, ¿verdad? Pues a veces llevaban un libro y muchas veces era un libro en blanco, no tenía nada, y ellos pues por un librito que ellos tenían, pues, ¿verdad? A veces daban los cultos y le hablaban a las personas, pero le decían a las personas que no leyeran la palabra del Señor. Pero en este tiempo pues hay libertad, todavía hay libertad, ¿verdad? Aquí principalmente en esta nación, Estados Unidos, ¿verdad? Y otras naciones que todavía, ¿verdad?, se puede leer la palabra del Señor. Y sáquese un tiempo, ¿verdad? Y busque, escudriñe la palabra del Señor, porque a veces predicamos y las personas pues se le olvida, pero si leen, pues lo que uno lee es difícil de olvidar. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y entonces dice que ellos
aún se acostaban con las mujeres de la iglesia, del templo, ¿verdad? Las servidoras que servían en ese templo, ¿verdad? Las hacían pecar, vive Jesús. Yo estoy seguro, ¿verdad? Que como ellos eran hombres, pues tenían el poder sí, mi papá es sacerdote, ¿verdad? Y la hacían pecar, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. La mujer pues tiene una mente, ¿verdad? Bien finitita, frágil, ¿verdad? Por eso dicen la fragilidad de la mujer. Vive Jesús que se deja convencer, como fue Eva, ¿verdad? Que se dejó convencer. Vive Jesús, aleluya. Y aún muchos hombres se dejan convencer. Vive Jesús, aleluya, porque... pero cuando leemos la palabra del Señor, como dije anteriormente, eso se queda en nuestro corazón. Y sabemos, ¿verdad? Que qué es lo bueno, vive Jesús, y qué es lo malo. Y entonces dice que ellos, ¿verdad? Pues administraban, ¿verdad? Pues estaban por ahí haciendo a lo mejor, ¿verdad? Y entonces son momentos, ¿verdad? Que nosotros hacemos en nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Desobedecemos a Dios y hacemos cosas que no le agradan al Señor. Acciones en nuestra vida que al Señor no le agrada. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y dice la palabra del Señor que allí había un joven que siempre administraba, ¿verdad? Que se llama Samuel. Sabemos la historia en el capítulo 1, primera de Samuel, ¿verdad? Se lea la historia, que fue lo que pasó. En el capítulo 2, versículo 1 al 10, dice el cántico de Ana, ¿verdad? Agradecimiento por el Señor haberle dado un hijo, ¿verdad? Y sabemos que lo dejó en el templo y él estaba ministrando, ¿verdad? La palabra del Señor. Entonces, dice la palabra del Señor que el Señor mandó en el versículo 27 del capítulo 2 de Primera de Samuel, vive Jesús, dice que el Señor mandó un varón a que le hablara a Elí. Vive Jesús, poderoso santo. Y el Señor le dice, bueno, a través de, ¿verdad? de este varón, ¿verdad? Que venía con la palabra de Dios, la voz de Dios. Entonces, no dice el nombre, ¿verdad? Del varón, no lo identifica, pero sí dice un varón de Dios. Entonces le dice, oye, acuérdate de los milagros y los prodigios que yo hice en Egipto. Entonces usted se pone a pensar, ¿y cuáles fueron esos milagros? Bueno, mira, cuando el Señor mandó a Moisés, a través de las plagas, Dios hizo milagros y prodigios. ¿Y por qué Dios hizo eso? Para hacerle ver a Faraón que él era el único Dios y él era el Dios poderoso. Y para dejarle saber al pueblo también que Dios había mandado a Moisés. Porque a lo mejor, ¿verdad? Pues muchos decían, pero este hombre, ¿verdad? Salió del desierto, estaba por allá y ahora viene y dice que viene de parte de Dios. Pues entonces, para dejarle saber también al pueblo, porque el pueblo, acuérdense que iba a ir a un desierto, y que mantuvieran esa esperanza, ¿verdad? Ese Dios que los sacó de Egipto, que hizo esos milagros y esos prodigios, vive Jesús, aleluya, estaban con ellos allí, y que en ningún momento los iba a dejar, en ningún momento los dejó, vive Jesús. Pero el pueblo pues se puso a hacer, ¿verdad?, lo que no debía, y tuvieron consecuencias. Busca la historia, ¿verdad?, de cuando en el Éxodo, ¿verdad?, el Señor, el libro de los Éxodos, cuando el Señor usó a Moisés, ¿verdad?, y hizo todo eso. Pues ellos se olvidaron. También estos hombres, estoy seguro que a través de su padre, el Señor hizo prodigios, milagros y tantas cosas. Y también se olvidaron, vive Jesús, estos hombres, hijos de Elí, ¿verdad? Pues se olvidaron también.
Pero Dios es Dios el que ve, el que oye, el que siente. Dios vio lo que estaban haciendo, ¿verdad? Y entonces, pues, Dios le había prometido a Elí una promesa, ¿verdad? El Señor lo cogió de sacerdote para que administrara en su casa, en la casa de Dios, ¿verdad? Ahora él solamente le decía, mira, no hagan eso. Un viejito, ¿verdad? Ya estaba viejo, ¿verdad? Mira, no hagan eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo dejaba hacer lo que le daba la gana. Sí, los aconsejaba o les decía. Pero en muchos momentos hay que actuar, no solamente la palabra. Y tú dirás, pero ¿qué tú vas a hacer en contra de esos hombres? Bueno, puedes hacer muchísimo. Porque si yo soy llamado a pastorado y yo tengo mis hijos y son los bandoleros, pues número uno, yo no los dejo ministrar en la casa de Dios. Número dos, no van a usar nada que pertenezca a Dios, que haya sido consagrado para Dios. Ni van a tocarlos. Ni van a tocar nada de lo que pertenezca a Dios. Si hay que usar la fuerza, se usa la fuerza. Porque tenemos autoridad de defender lo que Dios puso en nuestras manos. David lo hacía. Y todos estos hombres, ¿verdad? Tuvieron que usar fuerza. Sansón tuvo que usar fuerza. Aunque después, ¿verdad? Fracasó, pero tuvo que usar fuerza. Vive Jesús. Ah, no, pero fíjate que son mis hijos. Mira que el nene. Una hermana dice, que hermano oren por mi hijo, que sí, que si tiene la esposa y la esposa me maltrata. Pues mire, si en mi casa se tienen que ir de mi casa, porque yo no voy a aguantarle que nadie venga a maltratarme a mí en mi casa. Y yo no voy a permitir que nadie venga a hacer lo que le da la gana en la casa de Dios. Yo fui diácono, yo fui chofer de guagua y la gente siempre me tenía miedo el cuco. No, no era el cuco, era que yo hacía cumplir las leyes de Dios, porque para eso Dios me puso. Dios me puso para velar, porque Jesucristo le cayó a golpe a aquella gente que estaban, ¿verdad?, vendiendo en el templo. Y el Señor dice, celo, celo me consume, la casa de mi Padre, porque hay que defender las cosas de Dios, vive Jesús. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene y le dice, bueno, mira, tengo que quitarte lo que te di. Y aún te voy a quitar tus hijos. Y no va a haber gente mayor en tu casa. No van a llegar a ancianidad. Castigo de Dios por desobediencia. Por no querer, ¿verdad? No, deja que hagan lo que les dé la gana. No son mis hijos. No, no importa quién sea, vive Jesús. Hay que acatar la ley de Dios, porque Dios es Dios. Las cosas, todos los instrumentos de lo más pequeño, hasta la escoba, hasta el cepillo de lavar el toile, lo que sea, todo es consagrado a Dios. Yo oí una noticia de que había un músico que tocaba en la iglesia y se fue para la playa a tocar con la guitarra de la iglesia y allá se desató una tempestad y bajó un rayo y lo mató, lo quemó con tiguidad. ¿Sabe por qué? Porque lo de Dios del templo se tiene que quedar en el templo. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y si nosotros buscamos en la palabra del Señor, vive Jesús, ¿verdad? Pues hay tantos hechos, ¿verdad? De todo lo que pasó, vive Jesús. Dice en 2 de Samuel, capítulo 6, que iban llevando el arca, ¿verdad? Llevándolo a Jerusalén.
Y en el versículo 7 dice, o 6, cuando llegaron el arca de Necón, Usía extendió su mano al arca de Dios y sostuvo porque los bueyes tropezaron. O sea, dice que los bueyes tropezaron y él creía que el arca se iba a caer, y entonces él, por hacer un favor, fue y se agachó para que él no cayera. Entonces dice, y el furor de Jehová, el versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto tan junto al arca de Dios. Un hombre que no estaba ungido, no era de los sacerdotes, para tocar nada del Señor. El arca, algo, ¿verdad?, sagrado. Muchas veces en la iglesia vemos gente, ¿verdad?, que no están consagrados con el Señor y los ponen a tocar. Hay gente que se ponen a predicar la palabra, hay gente que se pone a cantar y tantas, ¿verdad?, cosas que quitan y se jodan la bendición. Entonces, aquí en la historia de los hijos de Elí, dice que el Señor, ¿verdad?, le dijo que no iban a vivir, que en un día iban a morir, y que en la familia no iban a haber gente que duraran, y si duraban, Elí los iba a ver y iba a llorar. ¿Qué Dios le iba a hacer? No sé, a lo mejor ¿verdad?, estaban enfermos, algo le pasaba, vive Jesús. Pero entonces dice en el capítulo 4, primera de Samuel, que los filisteos capturaron el arca. Y entonces en esa guerra que hubo, el versículo 4 del capítulo 4 dice que allí los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí, ¿verdad? Vive Jesús. Esos dos mismos, ¿verdad? El versículo 11. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. O sea, ellos estaban allí con el arca, ¿verdad? Y entonces dos pecadores llevando el arca. Por eso es que lo que es de Dios, lo que usted dedica para Dios, no podemos usarlo. Si usted tiene una iglesia, ¿verdad?, las sillas de la iglesia no la coja para hacer fiesta y para llevarlas a los otros sitios, ¿verdad?, porque pierde la bendición. Todos los utensilios de la iglesia se deben de quedar en la iglesia. Vive Jesús. Aleluya, poderoso santo. Si nosotros buscamos en el libro de Daniel, ¿verdad?, capítulo 5, vemos que el rey Belsasar, ¿verdad?, cogió las copas del templo y las tenían en un sitio guardado, y él las mandó a buscar porque Nabucodonosor se había llevado todo lo del templo. Nabucodonosor era el papá de él, el rey anterior, ¿verdad? Eso está en el libro de Daniel, capítulo 5, y puede leer el versículo, los capítulos anteriores para que vea la historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Salió una escritura en la pared y ellos estaban asustados porque no sabían leer lo que decían. Mandaron a buscar, ¿verdad?, magos y todo y nada. Entonces mandaron a buscar a Daniel, se acordaron de Daniel. Y entonces Daniel vino y se lo dijo, le dijo: el Señor te ha cortado. ¿Por qué? Porque se puso a beber en las copas del templo, copas sagradas, ¿verdad? Estaban guardadas. Y él se fue, las mandó a buscar y las llenó de jon, de vino, de lo que fuera, ¿verdad? Y se pusieron a beber en ellas. O sea que no podemos
lo que hemos consagrado al Señor, si consagramos nuestros hijos, ¿verdad? Ana consagró a Samuel y lo dejó en el templo, no volvió a llevárselo. Dice en el capítulo 2 que ella siempre, versículo 19, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio. O sea, Samuel se quedó en el templo porque ella la había sacrificado, o sea, lo había ofrecido para Dios. La madre, después que había llorado porque no tenía hijos, ahora vemos dejándolo en el templo. Ella no volvió a sacarlo, ella iba y le llevaba, ¿verdad? Por eso es que lo que nosotros consagramos para el Señor es del Señor. Es para que se quede ahí. Vive Jesús. No es para nosotros. No, lo voy a coger porque lo necesito. No, eso no es tuyo ya. Ya Samuel no es hijo de Dios. O sea, no era hijo de Ana. Pertenecía a Dios. Está ahora en un culto y entonces una hermana dice, hermano, oren por mi hijo que si está haciendo esto, que si la esposa me hace esto. Y yo le dije, hermana, ¿sabe por qué hace? Porque usted no se lo ha entregado a Dios, dirá que se lo a Dios. Entonces viene lo que Dios hace, porque ya es de Dios. Mientras sea de usted, Dios no puede hacer nada, porque es de usted, no es de Dios. Pero si usted se lo entrega a Dios. Entonces otra hermana alzó la mano y dijo, entonces yo voy a dar un testimonio. Mire, yo tenía problemas con mi hijo y que si era esto, que si, y contó. Y dice, no, pero un día yo me cansé y se lo entregué a Dios. Mire, y ese muchacho dio un cambio, que la gente no lo cree, dice, será el mismo. ¿Y sabe por qué el muchacho cambió? Porque se lo entregó a Dios y Dios lo arregló. Pero mientras está bajo la falda de la madre o del padre, el muchacho es un sinvergüenza. Pero si usted se lo entrega a Dios, entonces Dios, porque Dios es responsable. Dios es un padre responsable y Dios arregla. Y si no se arregla, los mata, porque aquí fue lo que él hizo. Como los hijos, ¿verdad? El padre le decía, no quisieron, y el Señor le dice, bueno, mira, tú no has hecho nada. Los hijos tuyos están haciendo esto otro, vive Jesús. Entonces, si nosotros buscamos el Levítico 10:1, dice que los hijos de Aarón se pusieron a hacer fuego extraño. ¿Verdad? Ellos no tenían permiso, ¿verdad?, para poner a hacer esas cosas. Y entonces, no pertenece a Dios. Porque si yo tengo esto aquí, ¿verdad?, dedicado a Dios, yo no lo voy a sacar para ir a otro lado, ¿verdad?, a enseñarlo y hacer de eso. No, lo de Dios se queda en su sitio. Vive Jesús poderoso. Por eso es que a veces nosotros perdemos la bendición de Dios porque nos metemos en sitios donde Dios no está. Vive Jesús, poderoso santo. Que Dios te bendiga. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por tu amor. Esperando, Señor, que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón, a cada persona, Señor, y que la echen hacia adelante, Padre Santo, Señor, que esto es palabra viva, Señor poderoso, santo, mi Dios, aleluya.